La palabra del Señor en segunda a Timoteo, en su capítulo 4, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, esa palabra ahí es soportar, cuando no sufrirán, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, harán montones, pandillas, maestro, conforme a su propia concupiscencia, y escuche lo que harán: apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, a las historietas, a los mitos, a los cuentos de camino. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice que se amontonarán, se pondrán de acuerdo, formarán un grupo, una pandilla. Ahora usted sabe por qué hay personas que están enseñando lo que fulano enseña, lo que fulano me dijo. Es que así es que fulano, no lo que la Biblia dice, sino que ellos se han amontonado y se han puesto de acuerdo fulanito, perencejito y mengano, para que así lo hagamos y así lo enseñemos y así lo digamos. Se pusieron de acuerdo y ¿qué hicieron? Apartaron de la verdad el oído. Por eso, por más que uno intenta instruirlo, a algunas personas no lo aceptan. Están cautivos y poseídos de un espíritu que los está conduciendo, lo está dirigiendo para hacer las cosas medalaganariamente, no conforme al orden bíblico, sino conforme a como fulano. Porque hay personas que lo que quieren no es agradar a Cristo, sino agradar a fulano, agradar a perencejo. Una iglesia sin Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento y cielo sin infierno. Que el Espíritu Santo es esencial en la iglesia. Él es el representante de Cristo en la tierra. Quiero decirte que si has perdonado pero no te has arrepentido, ese perdón es falso. Quiero decirte que si tu cristianismo no incluye a Cristo, tu cristianismo es falso. Quiero decirte que si tú solo hablas de las bendiciones y solo hablas del cielo y no hablas que hay un infierno del que hay que librarse, es falso lo que está enseñando, o por lo menos tiene una intención malsana. Porque al igual que el cielo es real, el infierno es real. Cuidado con las falsas doctrinas, cuidado con los falsos maestros, cuidado con los falsos profetas, cuidado con los falsos apóstoles, cuidado con los falsos maestros, que esa advertencia fue muy recalcada por Cristo y por los apóstoles, de que vendrían falsos maestros. Y escuche que el apóstol Pablo también le escribe a Timoteo diciéndole que escucharían en este tiempo espíritu de engañadores y doctrina de demonio. ¿Por qué? Por la hipocresía de mentirosos. Porque hay muchos mentirosos metidos dentro del camino de la fe, buscando lucro personal. Y por eso no quieren enseñar la sana doctrina, porque no le conviene. Porque lo que quieren enseñar es lo que le conviene a ellos. Grábatelo. Quisiéramos aprovechar para responder 3 preguntas que nos hacen. Me llamó la atención de estas preguntas que las 3 se tratan de lo mismo y son de personas diferentes y de países diferentes. De España, la hermana Florencia nos pregunta que qué significa gracia sobre gracia. También de Argentina, la hermana Mercedes nos pregunta cuánto tipo de gracia hay. También de los Estados Unidos nos pregunta la hermana Ana que si la gracia está condicionada. Lo primero que quiero decirle es que muchas de las enseñanzas que damos en vista del breve tiempo, usted no la encontrará de forma a veces explícita en la escritura, sino de forma implícita. Muchas veces los maestros, los pastores, los evangelistas hacemos lo que se llama teología. Hacer teología es buscar las bases bíblicas que enseñan explícita o implícitamente un concepto sobre la escritura. Esto quiere decir que algo que es implícito es algo que está incluido dentro de una enseñanza.
No aparece claramente o directo, pero indirectamente está incluido. Por ejemplo, la Biblia no dice no fumará. Sin embargo, es implícito que está incluido en la Biblia porque el fumar daña la salud y no podemos dañar el cuerpo porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Explícito es aquello que es directo, está claro. No hay que buscarle explicación porque está allí legislado claramente. Gracia sobre gracia. Esto aparece en Juan 1, el versículo 16-17. Significa que en la ley hay gracia y que en la gracia hay ley. Grábatelo. Significa que en la ley hubo gracia y en la gracia hay ley. La gracia, si usted busca el contexto en el versículo 17 de Juan capítulo 1, el versículo 17 dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Y entrelaza Moisés y la ley y Cristo y la gracia, porque en la ley hay gracia y en la gracia hay ley, pero hay gente que no quiere someterse a la ley de Dios, sino que quiere tomar la gracia como libertinaje. Gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque a pesar de que en la ley te mostraba tu condición de pecado, no te sanaba el pecado, pero es una gracia de Dios, un regalo de Dios mostrarte tu condición. Y sobre esa gracia vino la gracia de Cristo y la verdad a través de él. Gracia sobre gracia. También la otra pregunta, la hermana Mercedes de Argentina, ¿cuánto tipo de gracia? Bueno, haciendo teología podemos ver que hay dos tipos de gracia. La gracia salvífica y también la gracia que es operadora en el cuanto a los dones, los regalos de Dios. El tener un don no te salva. Sin embargo, un don es un regalo de Dios. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2, el versículo 8, por gracia soy salvo. Esa es gracia salvífica, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, la fe. La fe es un don de Dios, un regalo. Entonces, esa gracia ahí es lo que opera el tú creer en Cristo para salvarte, porque la fe no salva. Lo que salva es Cristo. La fe es el medio para llegar al Salvador. Grábatelo. Entonces, hay una gracia salvífica y hay gracias que son regalos, dones, talento que Dios le da a los hombres, y eso también es gracia. La oportunidad de tú vivir es una gracia, es un regalo de Dios, pero eso no es una gracia salvífica. La otra pregunta, si la gracia está condicionada. Bueno, la gracia está condicionada a pesar de ser un regalo, pero recuerde lo que la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 3, el versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, regalado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces está condicionado esa salvación por la gracia a que tú creas. Si no crees, esa gracia no te cuenta, a pesar de que es gratis. Pero es gratis para nosotros, pero a Dios le costó la sangre preciosa de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. Por eso no se puede jugar ni inventar con el Evangelio. Por eso no se puede cambiar, porque esto costó la sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario derramada en pago del pecado del hombre. Por eso no se puede enseñar cosa medalaganaria. Por eso debemos afincarnos en la doctrina bíblica, en la doctrina del Señor, en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de la palabra de Dios, porque esto ha costado no solo la sangre de Cristo, sino que los santos hombres de Cristo, llamados tanto los profetas como los apóstoles, tuvieron que derramar su sangre en defensa del Evangelio. Por eso, defiende la doctrina sana, defiende la doctrina verdadera, defiende el Evangelio, vive el Evangelio, aplica el Evangelio, defiéndelo donde tú estés, defiéndelo, porque esto ha costado sangre. El único de los apóstoles que murió de vejez fue Juan. Los demás tuvieron que dar su propia vida por el ministerio, su propia vida por causa de la obra de Cristo, su propia vida para que esta palabra hoy llegara a ti y a mí, para que esta palabra salvadora llegara a los confines de la tierra. Por eso no podemos jugar con eso. Hay mucha gente que están en iglesia enferma. ¿Qué es una iglesia enferma? Bueno, cuando tú ves que una iglesia tiene el síndrome de la puerta de atrás. ¿Qué es el síndrome de la puerta de atrás? Bueno, el síndrome de la puerta de atrás
es cuando entran la gente por delante y se salen por detrás, y tú ves la gente por 15 días y un mes, y al mes desaparece. ¿Por qué? Porque se dio cuenta al mes que está enfermo ese lugar. No hay nada que buscar. Están enfermos. Y ese síndrome se da mucho, donde tú ves la gente 15 días y un mes en la iglesia, tiene tantos años y la gente, todas las caras que tú ves son nuevas. Ninguno está ahí desde el principio. ¿Por qué? Porque el síndrome de la puerta de atrás, entra gente por delante y cuando se dan cuenta de lo que hay adentro, se salen por detrás. Eso pasa mucho. Grábatelo. Que es posible que eso sea para ti o es posible que eso sea para tu congregación. Y hay que sanar eso. ¿Por qué? Porque cuando un niño nace, lo normal es que crezca y engorde. Cada X tiempo lo pesan y lo miden a ver cómo va el crecimiento y a ver cómo van las libras, porque el crecimiento debe estar acorde con el engordamiento. Por tanto, si tú ves que tú tienes tanto tiempo y la iglesia no crece, no avanza, tú tienes que buscar el problema, porque hay un problema, como hace el pediatra con el niño. Él busca el problema que le está impidiendo el crecimiento o el problema que le está causando el que la salud sea afectada. Así en la iglesia debemos buscar cuál es el problema que está impidiendo que la iglesia crezca y se desarrolle. ¿Cuál es el problema que está impidiendo que la gente persevere, que permanezca? ¿Por qué la gente llega y dura 15 días y un mes y se va? ¿Por qué la gente no persevera, no permanece? Hay algo que está enfermando a la congregación. Hay algo que no está permitiendo que la gente persevere. Hay algo que no está permitiendo que la gente sea verdaderamente transformada. Hay algo que está produciendo que la gente no sea cambiada, regenerada. Hay algo que está causando esta enfermedad y hay que buscar cuál es el problema. El problema es que no se está aplicando lo que sana el alma del hombre. La sana doctrina, la palabra de Dios. No palabra para que fulano se sienta bien, ni para que fulanita se sienta bien, ni para estar en armonía con fulano, sino la palabra de Dios, aunque no le guste a quien no le guste, llueva, truene o ventee, la palabra de Dios es la que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Ante todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ocúpate en estar bien ante aquel a quien le tenemos que dar cuenta. No te preocupes por fulana ni te preocupes por fulano. Preocúpate por obedecer a Cristo, que Cristo es el que salva. Hasta una próxima entrega, si el Señor lo permite. Soy su hermano Jorge Solano y el ministerio Marcando Mi Generación. Hazte parte de mi equipo en el que me he propuesto publicar, explicar y aplicar la palabra de Dios para la gloria de su santo nombre. No olvide glorificar a Cristo y compartir nuestras enseñanzas, porque haciendo eso estará contribuyendo con la expansión o con expandir la palabra, la verdadera palabra de Dios. Cualquier duda, no dudes en contactarnos y escribirnos y consultarnos. Y a la luz de la escritura te diremos lo que la palabra del Señor enseña. Shalom.